¿Ya se ve ahí o todavía no? Sí, derecho laboral ya. regula la relación Ya. entre trabajador. ¿Ah? No, pues no. Buenos días. Nosotros somos el equipo Chascas y vamos a hacer un resumen acerca del derecho laboral. El derecho laboral regula la relación entre trabajadores, empleados y patrón. Dentro de esta existen relaciones de trabajo. Las relaciones de trabajo es cualquier acto que le dé origen a la prestación de un trabajo a otra persona. Entonces, dentro de estas relaciones de trabajo tienen que tener patrón, trabajo subordinado y remuneración monetaria. Dentro de esta misma también existe un contrato donde ya se obliga a una persona y de manera legal a prestar justamente ese servicio personal que tiene mediante el pago de un salario. Con esto también se forma un derecho de trabajo. El derecho de trabajo, que dice una definición que comenta un autor, es que es el conjunto de normas que protegen a todos los que viven de esfuerzos materiales y también intelectuales. El derecho de trabajo se divide en dos, derecho como derecho de clase sería el primero. Esta es una característica de ordenamiento legal que apoya y protege a toda la clase trabajadora. Por lo tanto, el trabajo es un derecho y un deber social. Exige respeto y dignidad a quien presta este trabajo. También se debe incluir en estas condiciones que aseguren una vida digna y de salud para los trabajadores y también a sus familias. Es de interés social, ya que garantiza un ambiente laboral libre de discriminación y también de violencia, y promueve capacitación y adiestramiento. Hay que recordar que capacitar como tal es enseñar algo desde cero, y adiestrar solamente es perfeccionar eso que ya se aprendió. En nuestro sistema, el Estado tiene el compromiso de proteger con la legislación a la clase trabajadora, justamente con las cuestiones que comenté, brindándole salud, condiciones dignas y principalmente también las capacitaciones y el adiestramiento. Y el segundo sería el derecho de trabajo como garantía social. Este da una protección al trabajador por medio de las normas jurídicas. Las normas jurídicas tienen el objeto de dignificar la actividad del trabajador, es decir, lo van a remunerar. ¿De qué manera? Ofreciéndoles un trabajo digno y decoroso, un salario remunerado y una jornada legal de trabajo. Las garantías, que en realidad serían justamente esto, son las que van a proteger al hombre y van a asegurar su futuro educativo y por lo tanto también económico. Todo esto se encuentra en la Constitución, en los artículos 3, que justamente dicta el derecho a la educación, el artículo 27, que reconoce a los grupos indígenas, y el artículo 123, que justamente establecen todos los derechos laborales con los que van a contar los trabajadores. Bien, yo les voy a hablar sobre las características del derecho mexicano del trabajo. El derecho mexicano del trabajo ha formado parte importante en la historia de México. Esto lo vemos desde la Revolución en 1910 y hasta el momento pues es para el futuro de la economía mexicana. Hoy en día existe una etapa de evolución y bueno, la exigencia sería la mayor flexibilidad para las normas laborales. Se empezó a consolidar en el año de 1917, en el cual se adoptó también la Constitución Política, en la que se incluyeron los derechos de los trabajadores y las garantías mínimas para otorgarles a los trabajadores. Se incluyó el artículo 123, como ya lo mencionaba Gadieli, y bueno, este se volvió pilar importante en el desarrollo industrial de México. Establecieron reglas para los trabajadores y los empleadores. Con el paso del tiempo se permitió crear instituciones sociales como el Seguro Social y normas especiales para los trabajadores. Dio un lugar a los sistemas de relaciones de producción, como las leyes laborales y las tribunales como la de conciliación y arbitraje y las encargadas de la seguridad social.
En estas hay algunos puntos importantes como los derechos de los trabajadores. Podemos mencionar una que es la más importante, el derecho al contrato, donde tiene que venir especificado los horarios de jornada laboral, el pago, el salario, los derechos como la seguridad social y entre otros. En las prohibiciones tenemos como la contratación de menores de edad, el sueldo inferior y la discriminación, solo por mencionar algunos. Y bueno, en el siguiente tema tenemos el artículo 123 de la Constitución de 1917. La Constitución de 1917 fue propuesta por Venustiano Carranza y con la ayuda de su círculo de colaboradores, esto fue que se consolidó y pues gracias a ello hubieron acontecimientos importantes y fue un acontecimiento mundial para los derechos de los trabajadores. Este se dividió en dos partes, el apartado A y el apartado B. Sabemos que el apartado A regula las relaciones laborales de todos los obreros, esto por el sector privado, y en el apartado B vemos que regula las relaciones laborales de trabajadores al servicio de la nación, esto por el sector público, o también como lo conocemos como burócrata. Este artículo 123 regula y establece todas las normas de los trabajadores, tales como las vacaciones, el salario y procedimiento de huelga. Durante la colonia sabemos que existían las leyes de Indias que formaban, que formaron los cimientos de este artículo por cuestiones de las tiendas de raya, como ya lo conocíamos. En las leyes reglamentarias del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sabemos que el apartado A se encuentra reglamentado por la Ley Federal del Trabajo y el apartado B se encuentra reglamentada por la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, lo cual es importante que sepamos la diferencia de cada una para cuando vayamos a laborar, sepamos a cuál de ellas nos tenemos que amparar. Bueno, yo voy a hablar lo que son las jornadas de trabajo y los días de descanso. Como dice la jornada de trabajo, bueno, pues este es el tiempo que el trabajador está a la disposición del patrón para prestar su trabajo, ¿no? El convenio sobre la duración del trabajo. En el artículo 59 dice que el trabajador y el patrón pueden fijar la duración de la jornada sin excederse, y los trabajadores y el patrón podrán repartir las horas de trabajo. Los horarios de la jornada diurna, mixta y nocturna, en el artículo 60 dice que la diurna es la que dura desde las 6 de la mañana a 8 de la noche. La nocturna es la que dura de las 8 de la noche a 6 de la mañana. Y la mixta es la que tiene entre los dos periodos, ya sea diurna y nocturna, siempre y cuando la nocturna no pase las 3 horas y media. La duración de las jornadas. La duración de la diurna es de 8 horas, la nocturna de 7 horas y la mixta de 7 horas y media. La prolongación de la jornada por circunstancias adversas. En el artículo 65, esta dice que en casos de riesgo inminente, ya sea por la vida del trabajador, compañeros o del patrón o la misma existencia de la empresa, la jornada de trabajo podría prolongarse. La prolongación de la jornada por circunstancias extraordinarias, este es en el artículo 66, esta también puede prolongarse por situaciones extraordinarias sin excederse de las 3 horas. La retribución por laborar horas extras, que este es el trabajo extraordinario, este se paga con un cierto porcentaje más del salario que le corresponde de las horas de la jornada. La prolongación de este tiempo extraordinario, que sea de 9 horas a la semana, obliga al patrón, en este caso, a que le pague el 200%. En el artículo 68 dice que los trabajadores no son obligados a prestar sus servicios por un mayor tiempo. Día de descanso en jornada continua.
por cada 6 días, en el artículo 79 dice que por cada 6 días de trabajo disfrutaremos de un día de descanso a la semana. Caso en el que se tenga el derecho de la prima dominical, en el artículo 71 se procura que el día de descanso sea el día domingo. Los trabajadores que se presenten este día tendrán el derecho a cobrar un 25% más de su salario. En el artículo 73 dice que los trabajadores tampoco están obligados a prestar servicios en el día de su descanso. Los días que descansan, que son descansos obligatorios, son el 1 de enero, el 1 de lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, el 1 de diciembre de cada 6 años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, el 25 de diciembre y el que determine las leyes federales, ya sea por casos electorales o jornada electoral. Derecho a un periodo anual de vacaciones. En el artículo 76 dice que los trabajadores que tengan más de un año de servicio disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas y el derecho a disfrutar en forma continua las vacaciones, que dice en el artículo 78 que los trabajadores deben de disfrutar en forma continua 6 días de vacaciones por lo menos. También voy a hablar de lo que es el trabajo de mujeres y menores de edad. La igualdad laboral de las mujeres. Las mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que los hombres. Necesitan tener la misma protección, ya sea de trabajadores como trabajadoras, con responsabilidades familiares, asegurando una igualdad de trato y oportunidades. La protección a la maternidad. En el artículo 165 tiene como propósito fundamentar la protección de la maternidad. Prohibiciones en la relación con el trabajo de la mujer. En el artículo 66 dice que cuando se prolonga el peligro de la salud de la mujer o del producto, ya sea durante el estado de gestación o lactancia, sin que sufra perjuicio en su salario, prestaciones y derechos. Labores insalubres para las mujeres. Son las labores peligrosas o insalubres, como mismo dice, que por naturaleza del trabajo o condiciones físicas, químicas o biológicas puedan ser capaces de actuar sobre la vida o salud física, mental de la mujer en el estado de la gestación o del producto. El artículo 170 dice de los derechos de los trabajadores por maternidad. Durante el periodo del embarazo no se puede realizar trabajos que exijan esfuerzos considerables y que puedan ser un peligro para su salud. Tienen que disfrutar de un descanso de 6 semanas anteriores y 6 posteriores al parto. En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieren atención médica hospitalaria, podría ser de hasta 8 semanas posteriores al parto previa presentación del certificado médico correspondiente. En el caso de adopción de algún infante, disfrutan de 6 semanas con un goce de su sueldo, posterior al día que lo reciben. Trabajo de los menores. En el artículo 22 dice que los mayores de 15 años pueden prestar libremente sus servicios con las limitaciones que están establecidas en esta ley. Los mayores de 15 y menores de 16 necesitan alguna autorización, ya sea de sus padres, tutores, y a falta de ello necesitan ser por un sindicato. En el artículo 22 queda prohibido el trabajo de menores de 15 años. No podrá utilizarse en el trabajo de mayores de esta edad y menores de 18, ya que no han terminado su educación básica. En el artículo 23, las autoridades de trabajo detecten trabajando a un menor de 15 años fuera del círculo familiar, se ordenará inmediatamente que cese de sus labores. En el artículo 173, el trabajo de los menores queda sujeto a la vigilancia y protección especial de la autoridad del trabajo, tanto federal como local. En el artículo 174, los mayores de 15 y menores de 18 años deberán obtener un certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo y someterse a los exámenes médicos. Sin estos requisitos, ningún patrón podrá utilizar sus servicios. En el artículo 76, por los efectos de algún trabajo de menor, además de lo que dispongan las leyes o reglamentos, normas, se consideran como labores peligrosas en libre que impliquen ruido, vibraciones, radiaciones ionizantes o ionizantes, infrarrojos, ultravioletas, condiciones térmicas elevadas o abatidas o presiones ambientales anormales, ya que todas estas pueden poner en riesgo en este caso, a los niños, ¿no?
agentes químicos, contaminantes de ambiente laboral, residuos peligrosos, agentes biológicos, enfermedades, infecto contagioso, fauna peligrosa o flora nociva. Y en el artículo 123 constitucional, en el apartado A, igual, dice que las mujeres durante el embarazo no pueden realizar trabajos, ya que puede ser un peligro para su salud en el estado de gestación. Tienen que gozar forzosamente de algún descanso de 6 semanas antes. Les quedan 3 después del minutos. parto. Y el apartado B es a gozar forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada y disfrutar de asistencia médica estricta. Los trabajos especiales son actividades económicas que necesitan una regulación especial, ya que por su importancia, delicadeza y vulnerabilidad al desempeñar la actividad. Algunos ejemplos de los trabajos especiales son los trabajos domésticos, médicos, ferrocarrileros, entre otros. Es por eso que se requieren reglas particulares y si no se cumplen estas reglas, habrá sanciones económicas. La siguiente, pues. La relación individual de trabajo es una prestación personal de un trabajo a una persona a cambio de un salario, en el cual se debe estipular las condiciones de trabajo, jornadas de trabajo, como ya lo vimos, y también se debe entregar el material de trabajo. Esto que les acabo de decir se debe estipular en el contrato de trabajo. Además del trabajador y el patrón, existen otras figuras, no en la otra, bro. Existen otras figuras como los intermediarios y los representantes del patrón que sirven para llevar un buen control de la empresa. Ahora sí, la relación colectiva de trabajo. La ley reconoce la libertad de la coalición de trabajadores y patrones, ya sea formando sindicatos, federaciones y confederación en defensa de sus intereses comunes, en la cual se deberán redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, eligiendo así sus representantes libremente, administrando sus actividades y su administración también. Y no menos importante, deben constituirse con mínimo de 20 trabajadores. Las federaciones y confederaciones deberán constituirse por lo menos con 2 organizaciones sindicales. Algunos sindicatos serían, por ejemplo, serían los gremiales de empresa o industriales. Y además deben registrarse en el Centro Federal de Coalición y Registro Laboral. En concepto de importancia de disposiciones generales, el artículo 440 nos habla que la huelga es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. Ahí existe la huelga ilícita, que es cuando la mayoría de los huelguistas ejecutan actos violentos, y la huelga justificada, que es aquella cuyos motivos son imputables al patrón. En el capítulo 11 de los objetivos y procedimientos de huelga nos habla que se debe obtener un acuerdo con el patrón a los trabajadores y exigir la revisión salarial, que esto se hace cada año, elaborando la solicitud de revisión 30 días antes y cada 2 años las prestaciones como son los aguinaldos. Siguiente. Aquí también es exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo o del contrato ley en las empresas o establecimientos en que se hubiese sido violado y exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre participación de utilidades. Así. En el artículo 451 nos habla que para suspender la huelga, se requiere que tenga por objeto alguno de los artículos señalados y que la suspensión se realice por la mayoría de los trabajadores de la empresa o el establecimiento. La huelga siempre va a ser legal si se realiza por un número mayor de trabajadores menor en el artículo 451 y que tiene por objeto alguno de los establecidos en el artículo 450 o que no se cumplirán los requisitos señalados en el artículo 920.
El 466 nos dice que los trabajadores huelguistas deberán continuar prestando sus servicios de buques, aeronaves, trenes, autobuses y demás vehículos que se encuentren en ruta y en los hospitales, sanatorios y clínicas. Estos tienen que terminar dando sus servicios y ya al final se pueden ir a huelga. Y la huelga terminará por acuerdo entre los trabajadores huelguistas y los patrones cuando ya se llegue aquí a un acuerdo. Sí. 2 minutos les quedan. En la Junta de Conciliación y Arbitraje, aquí el objetivo de la Junta de Conciliación es impartir paz y justicia en las relaciones laborales para la resolución de los conflictos laborales. Ahora esta es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. La conciliación es un acuerdo y resolución sin acudir a la autoridad. Los casos que no podrían conciliarse es las razones de discriminación de sexo, de raza, de religión, de origen étnico, condición social, entre otros. La siguiente. ¿Cómo se conformarían los centros? La persona que dirige el centro es designada por el Senado y está conformada por la Junta de Gobierno, que son los titulares, ya sea de las Secretarías de Trabajo, Hacienda, del INEGI, del INAI y del INE. Así. El proceso a seguir de los trabajadores y patrones tendrán que asistir al centro correspondiente para solicitar el inicio del procedimiento de la Perdón, conciliación. ya no, ¿es todo lo que van a ver? ¿Calderas no vas a poner? Sí. Sí, falta Ya más. se acabó el tiempo. Por eso te digo, te doy 2 minutos, Calderas. Ok. Son 7:27, el examen terminaba a las 7:20. Los derechos de los trabajadores. Estos están estipulados con rigor de la Ley Federal del Trabajo y dispuestos de manera más general en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La capacitación y el adiestramiento de la productividad, formación, capacitación de los trabajadores está en el artículo 153, sección A. De los patrones tienen obligación a proporcionarlos a todos los trabajadores y están a recibir la capacitación o el adiestramiento en su trabajo que les permitirá elevar su nivel de vida. El escalafón. El escalafón consiste en la lista de rangos en las que se agrupan las personas integradas a la nueva Constitución. Y en el reparto de utilidades y en el aguinaldo, en el artículo 117, los trabajadores participan de las utilidades en las empresas de la conformidad del porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las utilidades de las empresas. La definición de la utilidad para efectos laborales, para efectos de esta ley, se considera que la utilidad de cada empresa renta gravable de conformidad de la ley del impuesto sobre la renta. Fecha en que debe efectuarse el reparto de utilidades. Esta se tiene que asentar dentro de los 60 días siguientes a la fecha que debe pagarse el impuesto anual. Y el procedimiento para efectuar el reparto de utilidades se dividirá en 2 pagos. La primera se repartirá por igual entre todos los trabajadores y la segunda se repartirá proporcional al monto de los salarios denegados por el trabajo prestado durante el año. Las normas para participar en el reparto de utilidades son los directores, administradores y gerentes generales de la empresa no participan en estas utilidades. Los demás trabajadores de confianza participan en las utilidades de las empresas, personas de ingresos derivados de su trabajo y dedicadas al cuidado de bienes, madres trabajadoras y víctimas del riesgo de trabajo, trabajadores del establecimiento de una empresa y trabajadores del ramo de construcción. Se acabó el examen. ¿Sí? Rápidamente, les di media hora. ¿Sí? El que abusó del micrófono y el problema es de usted. Rápidamente, 3 comentarios. Alguien me dijo que se obliga a los trabajadores. Recuerda que el contrato es un acuerdo de voluntades. Se compromete, no se obliga. Otra, es el Centro Federal de Conciliación.
Otra, el aguinaldo no entra en las revisiones contractuales. ¿Sí? Recuerden, cada año aumento salarial, cada 2 años prestaciones, revisión de prestaciones. El aguinaldo es una obligación que el platón debe cumplir cada año, mínimo 15 días de pago y pagarlo el día 20, a más tardar. Gracias, licenciados, y perdón, pero les di demasiado tiempo. Nos vemos. Hasta luego.